Y lo último, vamos ya con el tema de Irán. Os voy a dar un pequeño adelanto porque esta semana intentaremos hacer algún programilla más, ¿vale? Sobre cómo van a ser las elecciones en Irán. Y además tenemos un montón de material preparado, ¿eh? Vamos a sacar más de uno y más de dos artículos sobre ello para que podáis leer con todo lujo de detalles. Porque además es que justo este tema, quiero decir, en Occidente, ¿qué se cuenta de unas elecciones en Irán? Se cuenta que, bueno, pues que a nada, que hay un nuevo presidente y punto. Y es este señor, y a partir de ahora diremos cómo le vamos a calificar. Pero en general hay muchísimo, muchísimo juego político, que Irán es un país grande, que Irán es un país potente, es una potencia regional y hay mucho que hablar. Ya lo hemos comentado muchas veces que igual que pasaba en China o pasaba en otros, eso por supuesto mucho más importante, ¿no? Pero que es imposible pensarnos que un país lo pueda regir una única persona sin todo un juego de élites, de distintas lealtades políticas y de todo tipo de pugnas internas por el poder. Y en Irán hay una fuerte. Porque, claro, la muerte improvisada, bueno, claro, porque ha sido un accidente, evidentemente, de Ibrahim Raisi, el presidente saliente, ¿no? Que en principio no tenía por qué producirse elecciones, pues es que las últimas fueron en 2021, si no me equivoco. Entonces todavía tenía varios años de mandato Ibrahim Raisi. Claro, ha forzado a adelantar las elecciones. Ahí entra otra vez el mismo juego que tuvimos en 2021, que ahí escribí artículos, bueno, un artículo explicando hacia dónde parecía encaminada la carrera por toda la tendencia de todos los choques con Israel, de cómo Israel estaba metiéndose, ¿no? Dentro del territorio o, bueno, infiltrando a algunos de los agentes. Evidentemente no ha habido guerra directa por ahora, ¿no? Pero sí estaba habiendo disputas fuertes entre ellos, entre Irán e Israel, y también se dio la ruptura del acuerdo nuclear por parte de Estados Unidos, que después llevó a que Irán fuera abandonando cada vez más y más partes del mismo. No tenía mucho sentido ser la única parte si Estados Unidos no estaba y si los países europeos no garantizaban su cumplimiento. En fin, se fueron negociando cosas desde 2021, a pesar de que este acuerdo encaja más con una línea reformista o más moderada, dependiendo un poco de la corriente. eh, Hassan Rouhani fue el presidente quizá que mantuvo una postura más pactista con Occidente, y el punto de inflexión que ahí llegó con la ruptura por parte de Donald Trump, ¿no? De Estados Unidos, cuando llega Joe Biden y se intenta volver a negociar, el mundo no es el mismo que con Obama. Evidentemente, Joe Biden se encuentra con un contexto muy complejo. Se encuentra con un contexto muy complejo y, y bueno, pues ahí se ve claramente cómo la negociación con Occidente no es posible de la misma manera que lo era antes por parte de Irán, ¿no? Además de que no se dan garantías, no se da ningún tipo de garantía de que en 4 años no se va a romper ese acuerdo otra vez, porque Estados Unidos tampoco se podía permitir hacer ese tipo de garantías. A veces Anthony Blinken lo explicaba de una manera muy regulera, porque básicamente daba a entender que como había democracia, pues que no se podían dar garantías. Y es como, a ver, no. O sea, hay mecanismos parlamentarios que pueden reforzar la fuerza de un acuerdo internacional y que no sea simplemente una firma entre líderes del gobierno, ¿no? Hay diferentes mecanismos, pero los republicanos iban a impedirlo. El problema, por lo tanto, es la división tan grande que hay entre demócratas y republicanos y que no hay una visión conjunta de la política exterior. Y es que no era viable hacer un acuerdo con Irán si no se contaba con los intereses conjuntos, ¿no? Del establishment. En definitiva, el problema venía, por lo tanto, de Estados Unidos, porque no se podía dar ese tipo de garantías de acuerdo con Irán. Irán, incluso con un perfil que, como digo, en 2021 fue hacia un sector que son los llamados principalistas, aunque bueno, hay también más diferencias, hay algunos conservadores, otros de otra línea. Claro, todos estos perfiles son los que se habían situado mejor para 2021. Y al final, en Irán, lo que hacen antes de las elecciones es, en lugar de votar y que después a nivel parlamentario se den juegos de alianzas o coaliciones, como en otros países, es una elección presidencial directa, ¿no? La que vemos aquí. O sea, van a elegir el perfil que más le convenza dentro de los que están tolerados por el Consejo de Guardianes. Ahora explicaremos lo que es eso.
Pero el caso es que ya en 2021 el juego dio lugar a que todos los conservadores importantes dejaran que iba a haber solo una candidatura conservadora importante, ¿no? La de Ebrahim Raisi. Mientras que los otros perfiles menores estaban muy divididos y además, ya digo, se permitió participar a perfiles que no eran los favoritos, ¿no? Estaba el famoso Ali Larijani, uno de los candidatos con más posibilidades, era el líder del Parlamento, era un perfil que yo creo que tenía bastante fuerza, pero venía de una corriente pues más moderada, más reformista, digamos, ¿no? Era ese el antiguo presidente del Parlamento que no se le permitió participar en 2021 y dio vía libre a los más conservadores. ¿Qué ocurre? Que ahora en 2024 se ha adelantado esa disputa que diríamos, bueno, pues es que si la tendencia era hacia un perfil conservador y es lo que se permitió, ¿por qué no se vuelve a hacer? Bueno, pues parece que no se ha vuelto a hacer. Va a haber 6 candidatos entre los que hay de la rama principalista, pero también hay de la rama reformista. Es decir, vuelve otra vez a tener algunas posibilidades significativas, un perfil más moderado, alguno de ellos, que los más conservadores. Esto es algo que no vimos en 2021. Entonces, estas elecciones son más importantes, porque ya no solo se decide si va a haber una sucesión del ayatolá, que va a ser era lo más previsible, ¿no? En función del desempeño del presidente Raisi, era más que previsible, y una reconversión de la política exterior que está más en manos del líder supremo, con un gabinete dirigido por una persona más radical. No, ya no es solo eso, también se va a redefinir un poco toda la política iraní en cuanto a las líneas políticas, es decir, si va a haber conservadores o va a haber algo más reformista. Ahí los principales candidatos, que es lo que comentabais en el chat, pronto sacaremos algunos artículos explicándolo. Em, bueno, no sé si tanto como la presión, pero sí que hay algunos perfiles, me lo preguntáis en el chat, ¿no? Presión de algunas de las bases. Evidentemente, ningún país se puede gobernar o sea, despreciando totalmente a todas las bases. Yo no diría que haya tanta gente más moderada ahora que antes, porque ya gobernaron perfiles reformistas, ¿no? Y que tuvimos el gobierno de Hassan Rouhani, pero ese periodo de entendimiento con Occidente, que es el que convenía tener un gabinete como ese, ya no es tal. Y se necesitaba en aquel momento desde el ayatolá, desde el líder supremo, un giro hacia los perfiles conservadores en su relación con el exterior. Actualmente eso parecía que se iba a renovar, que iba a volver a haber un perfil más, pues eso, continuista con Raisi, es lo que se espera. Pero no es tan sencillo, porque se ha permitido, como digo, que se presente un candidato reformista importante como es Masoud Pezeshkian. Quizá no es el más popular de todos los que están en la carrera, por ejemplo, el Consejo de Guardianes que os decía antes, ¿no? Es una cámara pues como elegida entre el Parlamento y sobre todo el líder supremo. El líder supremo ahí es como elegir una autoridad electoral que pueda validar que los candidatos que se presentan van en consonancia con la Constitución o con la Revolución Islámica. Em, lo que nos hemos encontrado ha sido, por ejemplo, la descalificación de varios de los candidatos, que se ha presentado mucha gente, por ejemplo, otra vez Ali Larijani. Larijani se ha vuelto a presentar, el antiguo presidente del Parlamento, de esa corriente que os mencionaba, no le han permitido, pero tampoco le han permitido a Mahmoud Ahmadinejad. Algunos le señalan el expresidente, que era con un perfil mucho más duro, ¿no? A nivel de discurso, que pudiera haber tirado hacia corrientes más liberales, más contestatarias con las líneas religiosas actuales en Irán. Esto nuestros compañeros seguro que os lo pueden profundizar un poquito más, ¿vale? Otro día hablamos de ello, pero se ha eliminado la candidatura de Ahmadinejad. No se puede presentar a las elecciones. De todos modos, ya quedaba como un perfil un poco desgastado, diría, no sé, como... Es un perfil que no es ahora mismo el más popular, digamos, pero bueno, tampoco diría que es poco popular, es bastante conocido. O sea, es el expresidente, vaya. Los principales candidatos, aunque ya digo que son 6, entre los que nos encontraremos algunos perfiles menores, hay bastantes vinculados a la sanidad. Me ha llamado la atención que ha habido como 2 o 3 que vienen del tema sanitario. Sin embargo, los principales son Calibaf y Halili, del campo más conservador, ¿no? Said Halili, Mohamed Bagher Khalibaf
Y el otro perfil que os comentaba, un poco más reformista, Masoud Pezeshkian. Son los tres que tienen un... Otra vez no le habían descalificado también en las otras elecciones. Sí, me refiero a Ali Larijani, le han descalificado varias veces. A Ahmadinejad creo que también, pero desde luego que en estas le han descalificado. Vale, lo que digo es, vale, los perfiles que os iba a comentar, ¿no? Pues tenemos ahí a Calibaf, es uno de los candidatos que, bueno, viene de estar bastante tiempo en la alcaldía de Teherán y que ha dado bastante que decir en otras elecciones, ha presentado a las tres en tres ocasiones, no sé si en las últimas, pero desde luego ya en tres ocasiones. Y bueno, pues no le ha ido muy bien. Digamos que en las de 2013 se presentó compitiendo con Rouhani y en las del 2017 al final acabó apoyando a Raisi, pero bueno, es un poco disruptivo porque aunque es conservador, se le considera que no tiene una ideología muy definida y que puede ser un poco más perfil técnico y que no tiene un gran conocimiento, le dicen, ¿no? Sus detractores sobre la política exterior a Calibaf. Entonces, como que se le critica, se dice que tendría que buscar un perfil importante, potente, para el Ministerio de Exteriores. Y esto sobre todo viene porque como no sigue la línea continuista de los principalistas que podría suponer Said Khalili, que quizás sea ahora mismo el candidato más del establishment del Ayatolá. Mientras que si vemos aquí Calibaf, parece que sus vínculos sobre todo vienen con la Guardia Revolucionaria y que sería el candidato más cercano a la Guardia Revolucionaria de Irán. También muy dura, ¿no? Esa línea. Pero oyendo, pues como digo, a Said Halili, nos encontramos con que él lleva más tiempo vinculado en su carrera política con el propio líder supremo y claro, pues es un perfil que puede ser no sé, es que él sí que tiene experiencia con temas de política exterior, temas además de relaciones con Occidente, creo que también de la negociación nuclear, creo que también formaba parte de la negociación nuclear, o sea que sí que tiene ese perfil importante que hace falta para lo que ahora mismo demanda el líder supremo, ¿no? En Irán, después de haber seleccionado un perfil como Ibrahim Raisi. Y ahí pues nos encontramos con su papel con respecto a no sé, la gestión de las relaciones con Europa, con América, con las sanciones, con el acuerdo nuclear, todo esto. Además, también se ha presentado varias veces, como el otro candidato que os he mencionado, pero en esta ocasión también retiró alguna vez su candidatura en apoyo a Raisi. O sea, los dos principalistas o más tradicionalistas, algunos de ellos, sí que están vinculados en el pasado han estado vinculados con Ibrahim Raisi, aunque, insisto, a priori se presenta como independiente, mientras que Calibaf sí que se presenta, ¿no? Pues a través de un partido de progreso y justicia, ¿no? Pero bueno, lo consideran los dos como de parte de esa alianza principalista. Y luego está el otro perfil, Masoud Pezeshkian. Masoud Pezeshkian es un perfil, como decía, este está vinculado a medicina, ¿no? Es que luego hay otros más que he visto que también lo están, que también se ha presentado varias veces a las elecciones, pero en su momento, bueno, pues la retiró también. Esto es lo que digo, ¿no? Como en Estados Unidos, que alguno nos mencionaba, ¿se parece a Estados Unidos? Bueno, a ver, en Estados Unidos se presentan a unas elecciones primarias y luego se van retirando y van ofreciendo su lealtad y sus compromisarios o lo que sea, sus representantes al resto de candidatos. Aquí es un acuerdo entre élites, pero es verdad que también es previo a la elección y así se puede concentrar voto en una candidatura y no tener 8 de un campo conservador y una del campo reformista y que gane el reformista. Me explico, ¿no? Pues intentan jugar a eso. Pero de Pezeshkian se dice que a pesar de ser uno de los perfiles reformistas, que a veces se suele considerar que son liberales, puede ser un perfil que pueda tener algo más de cercanía por una socialdemocracia. Bueno, este tipo de cosas hay que tenerlas luego en cuenta, ¿no? De intentar mantener un contrato social que no sea tan aperturista en términos económicos, porque hay otros perfiles menores que sí que son más liberales en lo económico. Y nada, en las últimas elecciones lo que pasa es que el Consejo de Guardianes se puso estupendo, se puso tremendo, ¿no? Porque empezó a eliminar candidaturas con posibilidades de los reformistas y ya no solo es que Ali Larijani no entrara como ahora, es que tampoco entró Masoud Pezeshkian como ahora. Ahora sí ha entrado, ¿no? Es decir, hay un candidato con más posibilidades en 2024 que en 2021, bajo mi punto de vista.
que es del ala reformista. Eso puede ser importante. Y ojo, porque un último detalle y ya con esto paro, ¿vale? Que sé que es un poco intenso para estas horas de la noche de un domingo, pero ya para que tengamos un previo de las elecciones iraníes, ¿no? Y otro día pues lo podemos ampliar. Se ha visto mucho a Pezeshkian con el que fuera ministro de Exteriores de Hassan Rouhani, reivindicando el legado de Hassan Rouhani. O sea, es Javad Zarif. Javad Zarif ha hecho muchas declaraciones reivindicando su legado. Un legado que era de acuerdo con Occidente, un legado que era de acuerdo nuclear. Y bueno, pues teniendo en cuenta lo explosivo, literal y no literal, ¿no? De las relaciones entre el eje de la resistencia y, e Israel, en un caso como pudiera ser la invasión de Líbano, si eso pudiera escalar a nivel de eje de resistencia, desde luego que Irán necesita cuanto antes asentar un nuevo gabinete, porque puede ser que se diera una invasión de Líbano, que puede ocurrir mañana, puede ocurrir en 6 meses, quiero decir, no sabemos cuándo va a ocurrir porque ya esto podría haber ocurrido desde octubre, y que esa invasión se encuentre con que no hay un gobierno en funciones, en ejercicio, ni en Irán ni en Líbano. Ni primer ministro ni presidente en Líbano, ni presidente ni ministro de Exteriores en, en Irán, porque lo que se ha hecho ha sido como un arreglo, ¿no? Mientras, de manera interina, que justo los que fallecieron fueron el presidente y el ministro de Exteriores, entre otros, pero de los más importantes, así como que tampoco hay un gobierno reconocido en los países, otros países del eje de la resistencia, como sean el de Siria y el de Yemen. Ninguno de los dos está reconocido internacionalmente, además de que no controlan su territorio, además de que en Irak, que es el otro país, hay una crisis política permanente que podría estallar en cualquier momento. Entonces, claro, si también te encuentras con que ni Líbano ni Irán tienen gobierno, la verdad es que se puede montar una, porque al final estos conflictos dirás, bueno, que no haya gobierno no necesariamente significa que no se vaya a dar respuesta, pero puede ser de manera más descontrolada. ¿Vale? Y bueno, pues nos vamos a quedar con esto, porque me parece interesante el hecho de que pueda haber un candidato más reformista. Cuando digo reformista, a ver, lo he explicado antes el tema de lo económico, que me preguntáis en el chat. Lo económico suele estar vinculado con sectores más liberales de la sociedad, mientras que los conservadores, pues a lo mejor pues hay de todo, ¿no? Pero se puede mantener también el peso del establishment previo, ¿no? De algunos más vinculados a la Guardia Revolucionaria, he explicado el caso, ¿no? de Calibaf. La Guardia Revolucionaria siempre ha sido muy propensa mantener unas redes clientelares propias. Por ejemplo, con Afganistán ha pasado mucho. La Guardia Revolucionaria tiene grandes empresas, tiene conglomerados, es decir, la economía bajo la élite que corresponda, pero no liberalizándolo de manera más occidental, ¿no? Eso lo hemos visto sobre todo en reformistas y en ese acercamiento a Occidente. Pero, como digo, se señala, lo vamos a publicar muy prontito, tendréis artículos en la web, que Pezeshkian también podría ser un candidato así, más reformista, sobre todo en las relaciones con Occidente. Una línea menos dura, no la línea directamente del líder supremo, ¿no? Del ayatolá Jamenei, sino, bueno, pues que pudiera haber un aperturismo distinto. Sin embargo, en lo económico parece que no es necesariamente tan liberal. Está hablando por aquí, veo que decía de justicia social, de derechos de los trabajadores. Bueno, hay que verlo, porque ya digo que esto todavía hay mucho que ver. No quiero yo aquí creerme todos los datos que llegan de los programas electorales. Si no son creíbles en Europa, no me quiero imaginar en ningún sitio. Pero son las cosas que se comentan ahora mismo en el mundo, ¿no? Y es importante tenerlas en cuenta.